Qué gusto saludarles y recordarles que a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno y Dios es bueno. Qué gusto saludarlos, apreciados amigos. Llegamos a la lección 4 para el día 23 de julio, titulado Ver el rostro del orfebre. Y el versículo de memoria es muy interesante, porque dice, por tanto, nosotros todos, ¿comprende? Todos, mirando a cara descubierta, como si estuviera mirándose en un espejo la gloria del Señor, dice, nosotros vamos a ser transformados de gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos vamos a ser transformados poco a poco por la obra del Espíritu Santo y vamos a mirarnos como si tuviéramos la cara descubierta. El autor de la lección nos cuenta que Amy Carmichael, supongo que era una profesora, llevó a un grupo de niños a un orfebre, al taller de un orfebre tradicional allá en la India, y en medio del fuego y del carbón había una teja curva, y también en la teja había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo. Había incrustado en esa mezcla, había oro, y a medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía más puro. El orfebre trabajaba con el oro y el grupo le preguntó hasta cuándo estaría metiendo el oro, sacando el oro, aplicando más fuego, y él dijo que hasta que el oro en la lámina del oro se pueda reflejar su imagen. Es interesante porque el oro, mientras más puro, se refleja la imagen del orfebre. Es fácil comprender entonces que la iglesia necesita, pues, mostrar la imagen de Cristo, que somos cristianos. Y cuando se logre esa transformación, entonces Jesús va a venir por segunda vez. Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro. Quiere transformarnos a su imagen. Ese es su objetivo asombroso. Y es más asombroso cuando pasamos la vida dentro de los crisoles. Entonces desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Él quiere que nuestro carácter sea transformado. Usted sabe que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y cuando vemos la parte del domingo, a su imagen se titula. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Dios nos hizo a su imagen, pero tristemente el pecado destruyó esa imagen de Dios en nosotros. Amigos, ¿en qué aspectos vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Es obvio, el pecado nos corrompió a todos. Sin embargo, Dios quiere transformarnos a lo que deberíamos ser originalmente. Aquí es donde encaja nuestro versículo de memoria. Revela el plan de Dios de que quienes se someten su vida al Espíritu Santo serán hechos conforme a la imagen de Dios. El honor de Dios, el honor de Cristo está comprometido en la perfección del carácter de nosotros. Como cristianos nunca debemos olvidar que estamos en medio de un drama cósmico, el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás. Este se desarrolla a nuestro alrededor. Y la batalla toma muchas formas, se manifiesta de diversas maneras, y aunque hay muchas cosas ocultas, nosotros podemos entender que como seguidores de Cristo tenemos un rol que desempeñar en este conflicto de los siglos. Y podemos honrar a Cristo con nuestra vida.
Imagínate que estás en un campo de béisbol y hay mucha gente y estás en medio y hay sentados a la derecha, a la izquierda, dos grupos. De un lado están los ángeles de Dios y del otro lado están los ángeles de Lucifer. Si tu vida durante las últimas 24 horas de ahora se jugara en ese estadio, ¿a qué grupo te parecerías tú? La parte del lunes se titula Fe en medio del fuego refinador. Fe en medio del fuego refinador. Una cosa es estar en una batalla y otra muy distinta es solo mirar de lejos la batalla. En cierto sentido, esto es lo que enfrentamos como cristianos. Sabemos que las fuerzas están allí, podemos sentirlas en nuestra vida y no obstante, tenemos que seguir adelante por fe, confiando en el invisible, en nuestro Dios. Aún en medio de sus terribles pruebas, vamos a hablar de Job. Job estaba decidido a resistir y una de las cosas que le dio perseverancia era que él creía que era oro. Él no era una medalla de oro, él más bien quería contemplar el futuro de su vida. Se dio cuenta de que si se aferraba a Dios saldría más puro que el oro. No se nos dice cuánto sabía Job de lo que iba a suceder detrás de cada escena. Sin importar cuánto le era oculto, de todos modos soportó el fuego refinador. Quizá como en el caso de Job, el calor de Dios parece inexplicable. Primero, puede ser la dificultad de adaptarse a un trabajo nuevo, tu prueba, tu crisol. Puede ser que se quemó tu casa. Puede ser que vas a tener que sobrevivir al maltrato en el trabajo o incluso al maltrato dentro de la familia. Podría ser tu crisol una enfermedad, una pérdida económica. Por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarte, para purificarte, para resaltar su imagen en tu carácter. Demostrar que Job era oro parecía ser un incentivo, parecía ser algo motivador, algo en lo que debía concentrarse. Esto lo ayudó a superar todos los problemas que se le presentaron de manera horrible. Este es un poderoso testimonio de su carácter, que en medio de todo el dolor, el sufrimiento, pudo sentir la realidad del proceso de la purificación. Además, por más que no entendiera Job lo que le estaba pasando, sabía que estas pruebas lo iban a perfeccionar. Llegamos a la parte del martes, las últimas palabras de Jesús. Jesús estaba en Jerusalén, estaba a punto de morir y según el Evangelio de San Mateo, Jesús dedica la última hora a darle a sus discípulos una enseñanza antes de la Pascua y les narró dos parábolas a sus discípulos. Está la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las ovejas y los cabritos. Estas historias se relacionan con la forma en que debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Muchos hermanos no han pensado lo que va a significar vivir en la última época antes que Cristo venga. Muchos dicen, ya que Cristo venga pronto mientras estoy en vida, quiero ver lo que va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es que te van a aplicar un crisol muy quemante. Esas dos parábolas nunca han sido tan relevantes como ahora en la actualidad, donde las señales del pronto regreso de Cristo están por todas partes. En la parábola de las 10 vírgenes, muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, y es cierto. La profetisa Elena White concuerda con ese criterio, pero agrega también que representa la prueba, el crisol. Es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Nadie puede adquirir el aceite y nadie puede cambiar el carácter de nosotros. Mire, lea usted la parábola de Mateo. Piense que ese aceite representa al Espíritu Santo, pero también representa tu carácter. Nuestro Dios no solo nos quiere dar el Espíritu Santo,
quiere purificar nuestro carácter. ¿Comprende, hermano? Y si Dios ha permitido que suframos los crisoles, el fuego del crisol, como dijimos la semana pasada, porque nos quiere purificar. Esa es la única intención. ¿Qué implicaciones tiene esta historia para usted? Si el aceite representa el Espíritu Santo o representa el carácter semejante al de Cristo. Lea usted la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Qué criterios se utilizan para separar las ovejas de los cabritos? Ahí dice que el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Y cómo distingue Dios quién es una oveja y quién es de los cabritos? Fíjese usted que el rey separa las ovejas de los cabritos según las obras, o sea, según su carácter. Aunque Jesús no inculca la salvación por obras, aquí podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de la salvación. Y como los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejarán esa salvación en su vida y en su carácter, veamos entonces lo que dice en Daniel en la parte del miércoles, los entendidos. Ya analizamos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida en la segunda venida de Cristo. ¿Usted quiere estar en vida cuando Cristo venga? Bueno, entonces lea Daniel 12, 1 al 10. ¿Y cuál es el contexto de Daniel 12, el último capítulo de esa profeta? A Daniel se le dice que justo antes de la venida de Jesús habrá ¿qué? Un tiempo de angustia como no lo ha habido en toda la historia. Un tiempo de angustia. ¿Y qué es el tiempo de angustia? Es el crisol. En Daniel 12:3 y versículo 10 se nos da una descripción de los justos y de los impíos durante ese tiempo. Fíjate que los malvados procederán impíamente, en contraste con los justos que según el versículo 3 resplandecerán porque han sido limpios, emblanquecidos y purificados. Ahí está. Pasó por el crisol, es limpio, es puro, emblanquecido. Durante ese tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, en contraste con los impíos no entienden. Los justos son los entendidos. ¿Y qué es lo que van a entender los justos? Matemáticas, las ciencias, la alta crítica. No, Salomón dice en Proverbios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quizá en este contexto los entendidos sean sabios porque conocen los acontecimientos finales. El tiempo de angustia, a medida que se desarrolla, no toma a los creyentes por sorpresa. Así dijo Pedro, no se sorprendan. Y por el estudio de la Biblia sabemos nosotros que Jesús ya viene. Y lo más importante es que entienden los creyentes lo suficiente como para permitir que este tiempo de angustia los purifique y los refine. Nadie va a querer pasar el tiempo de angustia, lo tenemos que pasar, hermanos. Seremos millones, estarán los 144,000. Vamos a ser entendidos, vamos a resplandecer, porque brillaremos como el oro puro. En cambio, los impíos, por otro lado, simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión y así continúan en su maldad. La cuestión fundamental es aquí, se nos presenta una descripción de un pueblo que ha pasado por el proceso de refinamiento y de purificación. Hay personas que tienen que soportar pruebas muy duras. Hay personas que tienen que soportar que sus familiares los rechacen, los maltraten, abusen de ellos. Y qué dolor es cuando un amigo, un compañero te está aplicando el fuego del crisol. Yo conozco una hermana que me contó hace unos días que su propia hermana la maltrata, que la familia de su hermana la maltrata.
y tiene que soportar y tiene que sufrir esos malos tratos. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pasarla por el crisol, purificarla, que quede limpia, que pueda reflejar el rostro de nuestro amado Señor Jesús. Hermano, si tiene la enfermedad, tiene problemas, está pasando por el crisol, ya entendió usted las lecciones pasadas, porque Dios a veces permite el crisol, Satanás también, o consecuencia del pecado. Cualquiera que sea la razón por la que tenemos el crisol, acéptelo, porque el crisol lo va a purificar, lo va a limpiar. Vamos a ver la parte del jueves, el carácter y la comunidad, porque no, el carácter no solo tiene que ver de manera personal, individual. El autor de la lección menciona una canción muy antigua, claro, en inglés, que dice: soy una roca, soy una isla. ¿Alguna vez usted, hermano, se sintió así? ¿Quiere estar solo? Hasta quizá escuchó que la gente dijera: bueno, hay personas que así lo dicen, mi caminar con Dios es una cuestión muy personal, no es algo que yo quiera hablar contigo. Hay personas que les gusta estar solos, hay personas que no les gusta estar solos. Y a veces la soledad es un crisol y tenemos que soportar y aceptar esa soledad como algo que va a purificar nuestra vida. Si usted lee Efesios 4, 11 al 16, cuando Pablo le escribe a los Efesios, caracteriza a la iglesia como un cuerpo. ¿Se acuerda? Y la cabeza, ¿quién es? Jesús. Y el cuerpo es la iglesia. Si observa usted Efesios 4:13, notará que el propósito final de vivir en comunidad es experimentar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso necesitamos relación unos con otros. Sin duda es posible que podamos ser cristianos en soledad. De hecho, a veces es inevitable vivir solos, al igual que muchos a lo largo de los siglos que fueron ridicularizados y perseguidos. Ese ridículo que nos hacen vivir es un poderoso testimonio del poder de Dios, que los hombres y las mujeres no cedan bajo las presiones que los rodean. No hay que ceder ante las presiones. Sin embargo, si bien esto es cierto, Pablo quiere enfatizar una verdad esencial, una verdad que es que en última instancia experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos juntos en comunión unos con otros. Cuando usted trabaja con su grupo pequeño, trabaja con su iglesia, en su club de laicos, es una conducta en comunión con la iglesia. En Efesios 4, 11 al 16, ¿qué dice Pablo? Que debe suceder antes de la plenitud de Cristo, antes que esa plenitud se pueda revelar en nuestra comunidad cristiana. ¿En qué se diferencia el testimonio de una comunidad que revela la plenitud de Cristo a que una sola persona revele la plenitud del Señor? Es fácil ser agradable cuando estamos solos, cuando están lejos los extraños, pero es mucho más difícil ser amable con los que conoces muy bien o que no te agradan o que te perjudican. Hay personas que sí nos molestan, hay personas que nos afectan. ¿Y cómo vamos a ser amables con ellos? Pues necesitamos ser amables, porque esa conducta de manifestar amabilidad, cordialidad, afecto ante esas personas que vamos a decir no lo merecen, es la manera en que el Espíritu Santo purifica nuestra vida. Es la manera en que el Espíritu Santo nos hace reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que cuando todavía mostramos gracia y bondad por estas personas, damos un testimonio irresistible de la verdad de que Dios mora en nosotros. ¿Se acuerdan en la parábola de las 10 vírgenes? Hay 5 prudentes y hay 5 necias. Esas necias
aparecen pidiéndole a las inteligentes, dame de tu aceite. Esto es un símbolo de que no se han preparado, de que no han aceptado el crisol, no han desarrollado un carácter para permanecer en el tiempo de la crisis. Pedir el aceite es como si usted fuera a su vecino y les dijera, déjeme su carácter de usted, démelo a mí, porque si me da su carácter no me voy a perder. Las vírgenes que fueron sabias, pues no pudieron compartir su aceite con las vírgenes necias. ¿Por qué? Porque el carácter no se puede transferir, no puede comprarse, no puede venderse. El carácter transparente que refleja la imagen de Dios se adquiere por medio del crisol. El Señor ha dado a cada uno de nosotros la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba. Ya vamos comprendiendo la lección. Queridos hermanos, en esta lección cuarta, ya vamos entendiendo de que lo que Dios quiere al permitir que pasemos por el crisol es purificarnos, es limpiarnos de nuestros defectos, de carácter, de personalidad. Y analícelo, cómo su vida va superándose mientras pasa por el crisol, mientras pasa por la prueba, mientras soporta junto con Cristo la aflicción que está teniendo. Eso significa, gócese de que su carácter está siendo transformado a la imagen de Cristo. ¿Y hasta cuándo van a terminar los crisoles? ¿Hasta cuándo van a terminar las pruebas? Hasta que nosotros en nuestra vida reflejemos la imagen de Jesús. Una vez un niño se acercó a un señor en una terminal de trenes y el niño le preguntó al señor, ¿usted es Jesús? ¿Sabe por qué? Porque el niño fue a vender mandarinas y llegó un berrinchudo, un señor de mal carácter, y le dio un puntapié a las mandarinas y se fueron todas las mandarinas por allá. Y este otro caballero fue y juntó las mandarinas, porque el niño estaba lisiado, juntó las mandarinas, se las trajo al niño. Y cuando ya se iba el hombre, el niño lo agarró de la mano y le dijo, ¿usted es Jesús? Lo confundió con Jesús. ¿Te gustaría que la gente te confunda con Jesús? ¿Te gustaría que cuando la gente te ve, ya que pasaste por la prueba, pasaste por el crisol, la gente piense, mira, este hombre, esta mujer, yo creo que se parecen a Jesús? Misión TV te agradece que hayas dedicado tiempo para estar en este repaso. Y oramos para que aceptes que tu vida pase por el crisol y que permitas que el Espíritu Santo te transforme para que un día puedas mirar sin nada, como a un espejo, la obra maravillosa que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Queridos hermanos, vamos a orar para concluir el repaso. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias porque nos estás explicando poco a poco por qué razón permites que pasemos por el crisol con Cristo. Gracias por animarnos, gracias porque quieres purificarnos, porque quieres santificarnos. Danos, Señor, la fe suficiente para soportar los malos tratos, para soportar la enfermedad, el desempleo, soportar la muerte, soportar el luto, para soportar todo lo que prueba nuestro carácter. Te ruego bendigas a todos los hermanos y amigos que han mirado ese repaso. Te ruego bendigas a Misión TV, bendigas a Ranier, a Carlos que se enfermó, bendice también a Giovanni, bendice a todos los de Misión TV. Cariñoso Padre, y muchas gracias, porque nunca vas a dejar que el fuego nos destruya. Somos oro, valemos mucho como la sangre de Cristo, pero tú vas a permitir que solo se queme lo impuro. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.